Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buenos días a todos y bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos. Hoy vamos a estar cocinando justamente nuevas recetas para que vos puedas seguir aprendiendo y poder ir desarrollándote mucho más en la cocina y poder ir aprendiendo también justamente tips. Acá no enseñamos recetas precisamente, sino más que nada tips para que vos puedas zafar cualquier situación y para que puedas conocer también un poco más los diferentes ingredientes que tenés todos los días en tu casa y la manera en la que podés llegar a transformarlos o a darles otra presentación. Hoy te vengo con una preparación bastante particular, se llama timbal de polenta gratinada. Es una preparación súper fácil, rápida de hacerse y con ingredientes que todos tenemos en casa. Ahora te paso la lista de mis en place para que puedas ver lo que necesitamos. Polenta instantánea, medio kilo. Queso rallado, 200 gramos. Cebollita de verdeo, un mazo. Queso mozzarella, 6 fetas. Jamón cocido, 6 fetas. Tomate, 3 unidades. Albahaca, un mazo. Orégano, cantidad necesaria. El ingrediente principal de hoy es la polenta, un ingrediente que tenemos todos en casa. Hay de dos tipos, está la que es, bueno, la harina de maíz sin cocinar y está la polenta instantánea, que es la que utilizamos justamente para zafar preparaciones, la hacemos en un toque. Hoy vamos a estar usando esa, pero te tengo un material para que puedas aprender un poco más sobre la polenta y los diferentes tipos de texturas que puede llegar a tener. Vamos a ver el material. La polenta es una elaboración que parte de la harina de maíz, generalmente de la harina de maíz gruesa. Es un plato tradicional italiano muy versátil en el que se cuece la harina con agua o algún tipo de caldo. Según cuenta la historia, la polenta ha evolucionado con el tiempo. En principio se elaboraba con hierbas, luego con harina de trigo y hoy día el tradicional con harina de maíz. Además, es común la polenta bianca elaborada con harina de castaña y la polenta oscura hecha con el forfón. Dentro de la polenta amarilla hay también distintas variedades, la polenta curtida, que resulta de un tostado después de la cocción, la polenta untuosa y muchas otras polentas aromatizadas y condimentadas con ingredientes como el queso u hongos. La cocción de la polenta se realizaba tradicionalmente en una olla de cobre y revolviéndola continuamente para que no se pegara. Hoy día, su cocción puede ser frita al horno o en el microondas. La polenta puede ser servida como aperitivo, un plato principal o guarnición. Muy buen material, bastante completo y justamente lo que hoy vamos a hacer es trabajar la polenta de manera de poder presentarla como una guarnición o como una entrada, dependiendo del tamaño que le demos a esta preparación. Bueno, vamos a arrancar. Primero que nada tenemos que empezar a trabajar lo que es la polenta, porque vamos a darle un trabajo particular, porque vamos a cocinar la polenta. En este caso yo estoy usando la instantánea, que es la que todos tenemos en casa. En caso de que no sea la instantánea, tenemos la harina de maíz, que sí es exactamente lo mismo, pero lleva un poquitito más de tiempo a la hora de cocinar. Bueno, lo primero tenemos que empezar a calentar agua y ya en el agua hay que empezar a condimentar. Yo le pongo un poco de sal, también le voy a poner un poco de aceite de oliva al agua. Entonces ya la polenta va a adquirir diferentes sabores, no solamente el gusto particular que esta tenga. Un poco de hojas de orégano, fresco particularmente, siempre trabajemos con ingredientes frescos y naturales. Un poco de pimienta y esperamos a que el agua empiece a hervir. Sí o sí, esto tiene que estar hirviendo para que la cocción sea lo más precisa posible y también no se grume. Si nosotros agregamos la polenta mientras el agua está templada o está tibia, entonces corremos más el riesgo en realidad de formar grumos, que es lo que tratamos de evitar en esta preparación. Bueno, el agua ya está levantando el borde. Vamos a repasar el resto de los ingredientes que tengo. Tengo también jamón cocido, tengo queso mozzarella, tengo cebollita de verdeo y albahaca. ¿Qué vamos a hacer? También tengo queso parmesano. El queso parmesano lo voy a agregar en la polenta cuando esté terminando la cocción. O sea, cuando esté ya en el punto en el que vamos a sacarlo, ahí le agregamos el queso parmesano. No agreguen quesos mientras están revolviendo, porque esto puede provocar que se quiera pegar o se empiece a tostar de más la preparación en la olla. Bueno, antes de empezar con la polenta tenemos que ir a una breve pausa porque tengo que ordenar algunas cositas acá y ya continuamos. Nos vemos en un ratito. With the words you can get.
Bueno, arrancamos. Ya tengo el agua hirviendo. Vamos a empezar. Recuerden que el truco para hacer la polenta es con un batidor o una cuchara, el agua hirviendo y en forma de lluvia. Con mucha paciencia, sí o sí, si necesitan, tienen que pedirle ayuda a alguna persona si por ahí les cuesta coordinar ambos movimientos, pero es un proceso que sí o sí tenemos que hacerlo de este modo. No podemos, como ya les había mencionado antes, no podemos hacerlo con agua templada porque, o si no, corremos el riesgo de que esta preparación se grume. Vamos haciéndolo de a poco, con paciencia, vemos que haya caído todo de manera correcta, a la par que vamos dejando caer la harina de maíz o la polenta instantánea. Hay que ir controlando que no se formen grumos. ¿Qué pasa en el caso de que se nos formen grumos? Si son grumos muy grandes y la preparación todavía está muy líquida, tenemos la posibilidad de mixarlo, entonces salvamos la preparación. Ahora, si la polenta ya adquiere muchísima textura, está muy firme, muy dura, ya como un puré de papas o algo mucho más pasado, sí ya es un poco más difícil salvar la preparación. En ese caso ya no queda de otra más que echarlo y tratar de hacerlo de vuelta. Igual es cuestión de práctica y tiempo. Siempre vamos a darle un poco de tiempo a la preparación para que rompa hervor, porque nunca sabemos si realmente está cocido. ¿Cuáles son las proporciones para trabajar la polenta? Una parte de polenta instantánea o harina de maíz y 2 de agua. Ahora, dependiendo de la textura que vos quieras o lo que estés buscando, vos podés agrandar un poco más ese margen y poner un poco más de agua o suplantar el agua por leche, por caldo. Entonces vas aportando de diferentes maneras a la polenta sabores. Bueno, mientras yo voy haciendo esto, te voy a contar dónde puedes conseguir la mejor harina de maíz para hacer la polenta. Y estamos hablando de Granopar, una industria nacional que te trae los mejores productos nacionales. Estamos hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar mbejú instantáneo. Todo lo que necesites, sí o sí, en Granopar. Hace tus pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Bueno, lo que vale acotar es que la polenta cuando empieza a hervir suelta unas burbujas bastante importantes, que hay que siempre tener cuidado de esto, de que no salte y tener a los chicos lejos de la cocina cuando se está trabajando con esto. Bueno, ahí apago un ratito, lo dejo descansar, veo cómo queda, ya está la polenta. Está en esta textura que justamente es la que yo estoy buscando, una textura no muy cremosa, tampoco muy firme, porque vamos a justamente trabajarla de manera a que yo necesito que esto se enfríe. Yo necesito que la polenta quede dura, que quede firme, porque voy a extenderla en un papel film. Le voy a poner otro papel film encima y lo voy a empezar a estirar, como si fuera una masa. Entonces después vamos a cortar con aros y esto vamos a utilizarlo para poder hacer nuestra presentación. Antes de eso te tengo que hablar de Dismar. Dismar infalible es algo que nunca falla y de eso se trata. Jack y Pangao se unieron y formaron la poderosa dupla destructora de la grasa acumulada y la celulitis. Por eso hoy cuando se habla de dupla destructora se habla de lo infalible, o mejor de Jack y Pangao. Si son de Dismar son legítimos. Solicita a tu asesor a Dismar Salud y Cultura. Call Center 522-610 o al 0982 380 527. Bueno, polenta lista entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Mientras está todavía un poquito caliente, vamos a agregarle otros ingredientes que van a ser. En este caso voy a agregar un poquitito de cebollita de verdeo. Voy a reservarme una parte porque voy a utilizarla también para lo que va a ser la decoración. Entonces, cebollita de verdeo, vamos a picarla bien finita. Ojo, a la polenta ustedes pueden darle muchos más sabores. Lo que voy a preparar, lo que vamos a hacer hoy, acepta muchos otros ingredientes. Pueden poner una mezcla de varias hierbas, pueden poner incluso diferentes tipos de quesos para que tenga mucho más sabor. Yo simplemente te estoy mostrando la manera más fácil de hacerlo y justamente de poder zafar cualquier almuerzo, cualquier cena. Esto tiene una facha tremenda cuando se habla de, por ejemplo, presentaciones, de degustaciones. Queda muy bien. ¿Qué más le vamos a poner? El queso parmesano que les había dicho. Le ponemos queso parmesano o queso rallado, puede ser el queso rallado de sobre sin ningún drama. Entonces vamos mezclando esto. Quiero que vean cómo se va espesando. Ven cómo va ganando mucha más textura. Cada vez está más firme. Bueno, ahora que ponemos el queso parmesano, todavía mucho más. Siempre verifiquen de sal. Yo lo probé hace un ratito y le falta un toque de sal. Entonces no tengan miedo de ir agregando. Igual la polenta tarda un tiempo en absorber la sal, entonces siempre pueden llegar a agregarle más. Le vamos a poner un poco más de aceite de oliva y un poco más de pimienta. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a empezar a preparar nuestra mise en place, donde vamos a continuar trabajando. Yo tengo jamón que lo voy a cortar
en cuadrados o rectángulos, lo voy a tener listo acá. Lo mismo con el queso. Sí o sí, ténganse preparado el horno. Yo el horno lo puse al mambo, lo puse a 350 grados con dorador programado. ¿Por qué? Porque vamos a armar esto, le vamos a poner también un poco de tomates frescos, albahacas y lo vamos a mandar directo al horno. Queremos que se gratine, que tome color y que quede bastante crocante. Entonces, acá viene el instrumento principal del día del trabajo, que es justamente el papel film. Vamos a utilizarlo a manera de poder trabajar con la polenta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extender el papel film sobre la mesada. Buena cantidad, no se preocupen en ahorrar papel film porque sí o sí van a necesitar bastante esta vuelta para la preparación que estamos haciendo hoy. Esto que yo estoy haciendo, la polenta, como decía en el material, la polenta no solamente se hace de harina de maíz. Normalmente en Italia también llegan a utilizar, por ejemplo, semolín. Hacen una parte de harina de maíz, una parte de semolín, que queda buenísimo, queda súper bien, le da otra textura. Y esta misma receta que estamos haciendo, que es el timbal de polenta, realmente se hace con semolín, que es una harina que van a poder utilizar también para hacer este mismo procedimiento. Bueno, extendimos el film, tenemos 3 films, uno sobre otro, y vamos a... ¿Dónde está mi espátula? Acá está. Vamos a empezar a trabajar la polenta. Cada vez más firme, cada vez más dura, y se puede notar acá cuando yo la muevo, ¿sí? Esto recuerdan que cuando recién habíamos terminado estaba mucho más flojita, estaba más cremosa. Bueno, ahora está mucho más firme. Disponemos la polenta sobre el papel film. Ahí está. Y acá mismo vamos a distribuirla un poco. Siempre que quede lo más parejo posible, porque recuerden que los cortes que vamos a hacer tienen que ser todos del mismo diámetro, del mismo grosor. Entonces no queremos que uno esté mucho más chiquito, otro más grande. Entonces sí o sí hay que trabajarlo de esta forma. Bueno, una vez que dejamos todo acá en el medio, volvemos a hacer el mismo procedimiento del film. Lo vamos a poner por encima, porque mientras se enfría vamos a empezar a amasarlo. No amasarlo precisamente, sino a extenderlo con ayuda de un palote. Mientras yo voy estirando esto, que me toma un poquito de tiempo pelearme con el film, te tengo que hablar de Granopar. Justamente si necesitas hacer esta preparación, anda y compra la harina de maíz de Granopar. Granopar, una industria nacional que te trae productos de excelencia a tu mesa todos los días. Harina de maíz tipo de primera refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para incluso hacer mbejú. Todo lo que necesites en Granopar. Hace tus pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Fácil, rápido y riquísimo como la preparación que estamos haciendo, como estos timbales. Bueno, ¿ven cómo va quedando? Voy poniendo todo el papel film por encima, cubro todo. Siempre trabajen con papel film extra. ¿A qué me refiero con papel film extra? Que le sobre unos márgenes bastante amplios. ¿Ven? Por acá, tanto por acá como por acá. Entonces, cuando nosotros estiremos y de por ahí nos pasamos del límite del papel, entonces no corremos el riesgo de que se escape. Con un palo a amasar o con el mismo rollo de papel film, van ajustando esto. Van empujando todo y dejando un diámetro considerable. El diámetro que ustedes quieran. Recuerden que esto después lo van a poder llevar a la boca. Ustedes pueden trabajarlo de dos formas. El timbal básicamente van a ser 3 capas de estos rollos de polenta, uno encima de otro, y entre cada capa vamos a poner jamón, tomate, queso, un poco de albahaca. Va a ser como una polenta a la pizza. O también lo que pueden hacer es dejarlo en pequeños cortes, con aros más pequeñitos. Entonces arriba montan, por ejemplo, un poco de jamón y queso y los presentan como canapés ahora que se están acercando las fiestas de fin de año, y pueden zafar con esta preparación. Como decía en el material, es un ingrediente súper versátil porque podemos hacer de todo. Incluso llegan a haber preparaciones como, por ejemplo, pizzas. En vez de usar una masa de pizza, usas una masa de polenta, que la grilles bien, entonces queda súper buenísima. Bueno, mientras yo voy estirando esto, necesitamos que se enfríe bien, que gane buena textura. Te tengo que hablar, mientras tanto, de Dismar. Dismar es algo que nunca falla y de eso se trata. Se unieron Jack y Pangao y formaron la poderosa dupla destructora de la grasa acumulada y la celulitis. Por eso hoy, cuando se habla de dupla destructora, se habla de lo infalible, o mejor, de Jack y Pangao. Si son de Dismar, son legítimos. Solicita a tu asesor a Dismar Salud y Cultura. Call Center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, está acá. La dejamos enfriar. Mientras tanto me voy a bajar esta ollita que está sucia. La dejo por acá. Voy a liberar un poquito mi mesada. Vamos a ir a un corte breve. Mientras vamos al corte, esto se va a empezar a enfriar y vamos a continuar trabajando con el resto de los ingredientes. Ya volvemos.
Regresamos y estoy acá enfriando la polenta. Es una de mis técnicas para acelerar un poquito los procesos. Justamente lo que buscamos es que la polenta se enfríe bien, como si estuviera en la heladera, que te gane la suficiente firmeza como para poder después hacer los cortes. Mientras tanto, te tengo que hablar de un festival que se está acercando. El sábado 26 viene el gran festival del Cerro Peró. Estamos hablando de uno de los festivales que se llevará a cabo en la cima del Cerro Paraguarí, a 6 cuadras de la Ruta 1 Internacional. Desde las 20 horas, el espectáculo estará montado en lo alto de la colina que lo hace tan único y atrayente, gracias a su amplio espacio. Las entradas podés adquirir en todos los puntos de venta de Tiquetea en Asunción, Gran Asunción y la frutería de Paraguarí. Así que vamos a estar todos presentes sí o sí en ese gran concierto en la cima del cerro. Bueno, ya está. La polenta ganó la suficiente textura como para poder empezar a cortarla. ¿Qué tengo acá? Un aro, ¿sí? Una cinta que justamente es la que voy a utilizar para poder hacer los cortes. Y fíjense, ya voy marcando los cortes y fíjense cómo la polenta no se corre. Ya gana la suficiente textura como para poder hacer lo que estamos necesitando. Miren, voy a levantar acá. ¿Ven cómo queda? Incluso fíjense, levanto esta pieza, no se mueve. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes dejan la polenta muy blanda o le agregan, por ejemplo, un toque de crema de leche o manteca, son ingredientes que dejan mucho más espesa o mucho más fluida la polenta. Entonces ahí sí podría llegar a costar un poco más que agarre la textura deseada. Esto lo estamos haciendo en tiempo real, ¿eh? En la media hora que ustedes están viendo el programa es la media hora que lleva a hacer esta preparación. Entonces cortamos toda la polenta y miren cómo voy retirando los diferentes restos que tenemos. Y quedan los aros ya marcados, que es lo que vamos a utilizar para poder hacer los timbales. ¿Recuerdan la mise en place que teníamos? Era justamente jamón, queso, un poquito de queso rallado también, tenemos hierbas frescas, entonces vamos a mezclar todo eso. Lo que voy a buscarme es un recipiente para poner mis retazos de polenta. Entonces esto lo guardo, esto ustedes incluso pueden dejarlo enfriar mucho más, lo pican, lo mezclan con un poco de queso, por ejemplo, y se hacen una preparación fría de polenta, justamente que tiene todo este sabor para no desaprovechar nada, porque tiene gusto a orégano, tiene gusto a queso parmesano. Bueno, ¿qué hacemos? Sacamos los discos, los vamos a tener acá sobre nuestra tabla y ya podemos empezar a armarlos. Como les dije, tenemos queso mozzarella, jamón y tomate. Ustedes pueden alternar estos ingredientes, pueden incluso utilizar, por ejemplo, un relleno de pollo, un relleno de carne. Ya la imaginación viene por parte de cada uno. ¿Recuerdan el horno? Bien caliente, necesitamos sí o sí que esté al mambo porque queremos que la polenta se gratine bien junto con ayuda del queso. Voy a sí o sí a buscar mi placa, la tengo acá. La tengo bien caliente la placa porque justamente quiero que cuando yo agregue la polenta ya se selle en la superficie. Entonces no voy a tener problemas a la hora de despegarlo después. Entonces un poquito de aceite en la placa y ya voy a agregar un aro de polenta, 2 aros de polenta. Entonces ya vamos a empezar a armarlo. Voy a poner un poco de queso mozzarella en ambos aros, un poco de jamón. Y también vamos a ponerle un poco de orégano fresco para que tenga todo el gusto bien italiano. Estamos hablando de los sabores de la pizza, orégano, tomate, la polenta, que bueno, estábamos justamente viendo en el material que es un ingrediente muy italiano, muy representativo de ese país. Un poco de tomates frescos, pueden ser también unos tomates secos, ¿por qué no? Entonces agregamos los tomates. Y volvemos a repetir el queso. Bueno, mientras yo voy armando unos cuantos de estos para poder mandarlos al horno, te tengo que hablar de Granopar. Justamente la empresa que te va a poder proveer de la harina de maíz que necesitas para poder hacer esta receta. Sí o sí, son productos de calidad y excelencia. Todos a tu mesa. Ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar un vellú instantáneo. Pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo, todo de mano de Granopar. Bueno, acá estamos ya montando. Esto obviamente lo vamos a terminar de montar y lo podemos mandar al horno, que se gratine bien. Ojo, si vos querés esta preparación, la querés consumir así fría, sin ningún problema, porque queda bastante bien también. Bueno, ya están 2 pisos, va al segundo piso de polenta. Y repetimos otra vez los mismos pasos.
En este caso podemos llegar a alternar un poquitito los ingredientes. Vamos a poner tomate primero, después le vamos a poner queso, después jamón, vamos a ponerle más jamón todavía, más queso. Y para terminar vamos a tener el queso parmesano, que es lo que le va a ayudar a gratinarse mucho más rápido. También pueden suplantar el tomate fresco por salsa de tomate. Entonces queda mucho más ya bien acompañado de una salsa. Un poco de orégano por el medio. Más queso. Y así sucesivamente. También, me olvidé, tengo mis hojas de albahaca también. Acá una hoja de albahaca en el medio para que tenga ese sabor que no falte en la mesa italiana. Ahí. Y que me falta jamón. Entonces así pueden ir alternando, pueden ir jugando con estos ingredientes sin ningún problema. Como ya les dije, los van alternando, van cambiando y son ustedes los dueños de esta receta. Ya les había dicho también que sí o sí hagan una presentación más pequeñita, entonces pueden justamente presentarlo en el día de las fiestas o en alguna reunión y queda como algo así re novedoso, como la polenta en una presentación dura. ¿Por qué no? Bueno, un poco de queso parmesano por encima, lo distribuimos bien. Pues esto es lo primero que se va a gratinar, ¿eh? El queso parmesano. Vamos a ponerle un poco de hojas de orégano. Y ya al sacar vamos a terminar de decorar. Lo que va a hacer ponerlo en el plato más que nada y después ya decorarlo con un poco de albahaca. Lo mando al horno ya mismo. Recuerden, horno bien fuerte, precalentado, para que no tome mucho tiempo. Recuerden que queremos que se derrita el queso, que se gratine un poco. Mientras esto se va gratinando, se va preparando, te tengo que hablar sí o sí de Dismar. ¿De qué estamos hablando? De la poderosa dupla de Jack y Pangao que se unieron y formaron la destructora oficial de toda la celulitis, de la grasa acumulada. Entonces, cuando hablamos de lo infalible y lo legítimo, hablamos de Dismar. Así que solicita asesora Dismar Salud y Cultura, call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, vamos ordenando todas las cosas acá porque ya vamos a justamente hacer nuestra presentación. Guardemos un poquitito de la albahaca y voy a cortar un poco, me sobró un disco de polenta, lo guardamos también, así como el jamón. Voy a, mientras tanto, cortar un poquito de cebollita de verdeo para poder hacer mi decoración. ¿Cómo pueden hacer ustedes si es que no tienen, por ejemplo, los aros estos, que son más que nada de uso gastronómico en su casa? Bueno, sencillamente pueden utilizar la tapa de alguna olla chiquitita o algún molde que ustedes tengan para poder hacer el corte. O incluso pueden romper el esquema y en vez de que sea redondo lo pueden hacer cuadrado, ¿por qué no? Agarran la masa de polenta y van cortando en forma rectangular o cuadrangular para poder hacer su presentación. Bueno, termino de cortar la cebollita, que es lo que voy a estar usando para hacer la decoración, y ya vamos a sacarlo del horno. No importa si no está del todo gratinado, total lo que nosotros estamos buscando es que el queso se derrita y que la preparación esté tirando a tibia o caliente precisamente. Entonces vamos a sacarlo del horno y ya vamos a empezar a emplatar. Más que nada ponernos a decorar. Acá tenemos, pues, el queso parmesano ya inundó el estudio con olor, así que vamos a hacer el emplatado. Voy a buscarme una espátula. Ya está. Con ayuda de una espátula levantamos esto y lo pasamos al plato. Epa, se me quiso tumbar este. Ahí lo movemos. Y ya más que nada es simplemente darle el toque que cada uno quiera a la preparación. En este caso un poco de cebollita de verdeo y por qué no también un toque de albahaca que le queda muy bien. Entonces acá hundimos las hojas de albahaca en la parte superior y lo presentamos. Entonces ya les digo, la opción está más que propuesta. Ustedes tienen que simplemente agarrar los ingredientes y transformarlos. Justamente hacer diferentes preparaciones, en este caso la polenta. Haciendo un resumen rápido de lo que hicimos, ¿qué fue? Más que nada, cocinar la polenta, agregarle los ingredientes que nosotros quisiéramos. En este caso le pusimos un poco de orégano, sal, pimienta, oliva para que tenga mucho sabor. Cuando se empezaba a endurecer le agregamos queso parmesano y después trabajamos los ingredientes. En este caso jamón,
queso y también tomate. Después, más que nada, extender la polenta entre dos papel film es poder empezar a estirarla para que justamente conseguir el diámetro, después cortarla y ya cargarla con los ingredientes que queremos. En este caso, tomate fresco, jamón y queso. Al horno un buen rato para que se gratine, para que tome justamente mucho más color y listo, nada más, nada menos. Preparación terminada. Así que nos vemos sí o sí en la semana a seguir cocinando y aprendiendo nuevas recetas. Chau, chau. But now you should be somehow realize that you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do. Cocinemos juntos. Fue auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo.